Muy bien, estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Me confirman solo si me escuchan bien y si ven la pantalla. Sí, doctora. Sí, doctor, todo bien. Ok, gracias. Entonces, la semana de hoy tenemos el tema de neurotransmisores. Empezando como una manera introductoria, vamos a hablar del sistema nervioso central, ¿verdad? Que puede estar comprendido, o bueno, el sistema nervioso como tal, ¿verdad? Puede estar comprendido por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está comprendido, ahora sí, explícitamente, por encéfalo, partes del mismo cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y la médula espinal como parte del sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico podríamos mencionar el sistema nervioso somático, que incluye los nervios sensitivos, los nervios motores y nervios mixtos, tanto sensitivos como motores, y a lo que nombramos el sistema nervioso autónomo, que entre estos está el simpático y parasimpático. Esto es como una visión general. Tenemos, dijimos, parte del sistema nervioso central, el encéfalo, y acá una visión general de las múltiples funciones que están asociadas a la función normal de las células que conforman la estructura de la corteza cerebral, ¿verdad? Como el centro del habla, de la escritura, el razonamiento, el poder oír, ¿verdad? La corteza auditiva, el área del lenguaje, y cálculo matemático, análisis táctil, la imaginación, la corteza auditiva, ¿verdad? Específicamente, visualización, análisis espacial, de manera general, todas las funciones que son importantes de nuestra corteza cerebral y que van a depender del buen funcionamiento de las células que la integran, que de manera general nosotros hablamos de neuronas, pero específicamente, pues, no solo son las neuronas, es un trabajo en conjunto de varias células que conforman la corteza cerebral, hablando específicamente de una parte importante del sistema nervioso central que es el cerebro. Entonces, igual si lo queremos ver como más explícito, estas imágenes solo son introductorias, no es algo que deben de saber, aunque ustedes con anatomía creo que lo ven muy a detalle, pero igual las mismas estructuras, ¿verdad? Que podríamos decir que movimientos músculo-esqueléticos pueden estar explícitamente controlados por la corteza motora primaria, era una área de asociación motora que es en la corteza premotora. Aquí la coordinación de información de otras áreas, ¿verdad? Que se asocian también al control de los sentimientos. Entonces aquí está el lóbulo frontal, algunas que mencionamos antes es la corteza del gusto, la corteza olfatoria, área de asociación auditiva, este ya es un corte, ¿verdad? El que estamos viendo, área de asociación visual, corteza visual, implica la visión, aquí la audición, ¿verdad? Área de asociación sensorial, que esto va asociado a esa información sensorial tanto en piel, miembros, músculo esquelético, víscera, labios, en esta área, ¿verdad? Entonces, es un poquito para solo de manera introductoria la gran importancia que tiene nuestro sistema nervioso central, la corteza, el encéfalo como tal, que tiene múltiples funciones. Ya habíamos visto que acá la corteza visual, ¿verdad? Que está implícita con la visión, ¿verdad? Está integrada con la visión, poder ver las palabras, ¿verdad? El área de Wernicke, poder hablar, interpretar, igual va ahí el área de Broca, la corteza motora, que esto trabaja en conjunto para poder no solo poder escribir una palabra, sino hablarla, ¿verdad? Que esto no solo es de ver, es de entender, es de escribirla, es de poder hablarla, ¿verdad? Todo esto involucra estas áreas de la corteza. También escuchar las palabras, ¿verdad? En la corteza auditiva y la integración de las mismas, el área de Broca, la corteza motora, el área de Wernicke, en cuanto a escuchar y poder interpretar también lo que nos están mencionando. Porque no solo es escuchar, sino poder interpretar este proceso.
¿verdad? Y de ahí hablábamos del sistema nervioso autónomo y periférico, ¿verdad? Cuando hablamos de estos, pues miren, el sistema nervioso autónomo, cuando nos referimos al parasimpático y el simpático, ¿verdad? Y las múltiples funciones que pueden estar relacionadas hacia esto, ¿verdad? Cuando hablamos de autónomo es que, pues la palabra lo dice, es autónomo, no es algo voluntario, ¿verdad? Entonces, el sistema autónomo no está controlado de manera voluntaria por nuestra persona y vamos a ver que funcionan múltiples neurotransmisores para que se lleven a cabo estas múltiples respuestas que van a ser prácticamente las respuestas que nosotros vamos a encontrar. Entonces podemos ver las múltiples respuestas del sistema nervioso autónomo parasimpático y del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Que como les digo podemos mencionar bastantes. Y el sistema nervioso periférico, desde todos los pares craneales que inicia acá, ¿verdad? Y todas las funciones de todos los pares craneales que ustedes también ya se tienen que aprender a detalle, y los múltiples nervios que comunican todas las zonas funcionales de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, esto está implícito, el sistema nervioso central, cómo se comunica con los diversos órganos y sistemas, ¿verdad? Para el buen funcionamiento, ahí es la integración del sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. Entonces, podemos ver que cómo se comunican, vamos a ver un mecanismo de transmisores, ¿verdad? Y aquí ponemos un ejemplo del sistema nervioso autónomo que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, del sistema nervioso central pueden venir las órdenes, las señales, que por dónde van a viajar, ¿verdad? Vamos a ver, podemos mencionar entonces el sistema nervioso, la conducción nerviosa, vamos a hablar ahorita de las neuronas, de sus axones, ¿verdad? Y cómo ellas se pueden comunicar y van a depender de neurotransmisores para generar una respuesta, ya sea en un órgano, que como anteriormente vimos, hay múltiples respuestas. Aquí tenemos un ejemplo de transmisores. En este caso, pues como es el sistema nervioso central, lo llamamos neurotransmisores. Ejemplos, catecolaminas y acetilcolina, ¿verdad? Tenemos dos. Ellos son ejemplo de transmisores, los llamamos incluso neurotransmisores porque están funcionando en el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces son transmisores del sistema nervioso simpático y parasimpático, entonces conectan el sistema nervioso central específicamente con el sistema simpático y parasimpático. Y vamos a mencionar acá, están hablando de nervios preganglionares, entonces hablamos de esta región acá. Comúnmente, si estamos viendo acá, todas estas neuronas o nervios preganglionares específicamente, están mencionando acá, que vienen del sistema nervioso central, ¿cómo se van a comunicar? Van a liberar, entonces, ejemplo, un neurotransmisor que es muy importante, que es la acetilcolina. Entonces, está hablando acá sobre un transmisor, un ejemplo de un transmisor, ¿verdad? Cómo se están comunicando, liberando un neurotransmisor muy común que es la acetilcolina, ¿sí? Y que están viendo que su célula blanco, en este caso, ¿sí? Que puede ser otra neurona, ¿verdad? Entonces, porque esta es comunicación del sistema nervioso, como dijimos, del central al periférico para llegar a los órganos o sistemas, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando que el receptor o célula blanco, específicamente, vamos a ver que hay varios tipos de receptores. En este caso, de una vez están haciendo un ejemplo que son receptores tipo nicotínicos. Ahorita lo vamos a ver. Miren, cuando tienen esta M, están refiriéndose que son receptores nicotínicos, ¿verdad? Y vamos a ver ahorita la segunda parte. Entonces, de ahí, nuevamente, es la misma imagen, pero aquí mencionamos que los nervios parasimpáticos postganglionares, entonces, ¿cuáles serían los postganglionares? Serían acá, ¿verdad? Las neuronas postsinápticas, acá. Ellos liberan norepinefrina, que sería un ejemplo. En este caso, si están hablando de los simpáticos, entonces, aquí vemos que un ejemplo es que la orden o la célula preganglionar liberó acetilcolina, es una manera de comunicarse con las postganglionares, y estas comúnmente
las que son simpáticas pueden liberar otro neurotransmisor, como lo es norepinefrina o noradrenalina, que son los nombres que les podemos dar, ya para generar la respuesta específica en un vaso sanguíneo, que sería este el ejemplo en el simpático. Y los que son nervios parasimpáticos serían estos, ¿verdad? Comúnmente, entonces, los postganglionares van a liberar también acetilcolina. Entonces, se dieron cuenta, preganglionar, acetilcolina, postganglionar, también acetilcolina. Y aquí también están relacionando otro tipo de receptores en nuestras células blancos, que ya van a estar directamente relacionadas a órganos blancos postganglionares. Y aquí está también la acetilcolina, y están poniendo ejemplos de que pueden ser receptores muscarínicos, ¿verdad? Y mencionan también que las neuronas motoras también liberan comúnmente acetilcolina, que van a tener receptores. Aquí no hay un ejemplo explícito de neurona motora, pero las neuronas motoras liberan acetilcolina, las postganglionares, que también actúan con receptores tipo nicotínicos, ¿verdad? Que sería un ejemplo, porque aquí tenemos ejemplo órganos blancos, glándula salival, médula suprarrenal, glándula sudorípara, ¿verdad? Entonces, este sería como un ejemplo de la importancia de los neurotransmisores en las conexiones nerviosas, desde el sistema nervioso central hasta nuestros órganos blancos, que ahí nos colabora pues el sistema nervioso periférico para poder comunicarse, y que los transmisores, en este caso, pues los denominamos neurotransmisores, que es el tema de hoy. Estábamos viendo ejemplos de algunas clases de neurotransmisores, ¿verdad? Aquí viene un poquito lo mismo, miren. Tenemos nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? Que puede incluir incluso la médula espinal, ¿verdad? El encéfalo, la médula espinal, y cómo por medio de conexiones donde van a participar las neuronas, ¿verdad? Aquí ponemos ejemplo una, pero sabemos que son múltiples neuronas que pueden llegar a comunicarse y que puedan generar entonces una respuesta. En este caso, miren, en el músculo esquelético, que sería su célula blanco, ¿verdad? El músculo esquelético. Y un ejemplo de un neurotransmisor, pues que cómo se van a comunicar por medio de acetilcolina, que es un neurotransmisor. Otro ejemplo acá, bueno, estas son neuronas motoras somáticas específicamente, que se van a conectar con el músculo esquelético. Una neurona motora autónoma simpática, ¿verdad? Se puede comunicar con células del músculo liso, cardíaco, por norepinefrina, y las neuronas motoras autónomas parasimpáticas, entonces, están por acetilcolina, que fue lo que mencionamos antes, que también pueden tener unas células blancas como las células del músculo liso, cardíaco, ¿verdad? Influyen en la contracción del músculo cardíaco, en el peristaltismo, ¿verdad? En el músculo liso, en el intestino, y también en la contracción del útero, si es músculo liso, ¿verdad? Hay otras células como ejemplos. También, tanto estas son motoras como sensoriales, ¿verdad? Entonces, tanto sensaciones, emociones también están relacionadas. Las neuronas sensoriales también tienen órganos blancos con específicos receptores, donde lo que van a activar en algún momento pueden ser incluso emociones, ¿verdad? Algo sensorial. Entonces, cuando hablamos, y ahorita entramos un poquito al tema porque será como una introducción, ¿verdad? Las células del sistema nervioso. Entonces, en general, podemos describir varios tipos de células que van a estar o formar parte del sistema nervioso. Podemos mencionar los astrocitos. ¿Oye? Los astrocitos, ellos se menciona que colaboran en la barrera hematoencefálica. ¿Qué hacen los captocitos? Ellos pueden captar la glucosa, que sabemos que es una importante fuente de energía. También los astrocitos pueden proporcionar lactato, ¿verdad? Como un sustrato, y son también precursores de algunos neurotransmisores. Un ejemplo podría ser la glutamina, que pues ellos envían a la hora de producir este neurotransmisor a las neuronas, ¿verdad? Como un medio de comunicación. Entonces vemos aquí la importancia de los astrocitos. De ahí de los oligodendrocitos, que serían otro tipo de células. Ellos están compuestos principalmente de lípidos que sirven para aislar los axones del sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, estos, si se dan cuenta, los oligodendrocitos son importantes en el sistema nervioso central. Son como los que forman la mielina, ¿verdad? Porque son muchos
lípidos, ¿verdad? Son los que forman la mielina, pero específicamente de axones de neuronas del sistema nervioso central. Si estos llegan a desmielinizarse, ¿verdad?, a perder su contenido de lípidos, puede producir una enfermedad del sistema nervioso central que se conoce como esclerosis múltiple, viendo ahí su importancia. Y vemos la diferencia de las otras células, que son las células de Schwann. Estas son los lípidos, específicamente la mielina, pero que recubre los axones de los nervios del sistema nervioso periférico, ¿no?, que sería una gran diferencia. Cuando se desmielinizan las células de Schwann, que es la mielina del sistema nervioso periférico, ahí es otra enfermedad muy diferente que denominamos síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? Entonces ahí viene la pérdida de las funciones motoras y sensibilidad de miembros inferiores, y comúnmente esta enfermedad va de manera ascendente, ¿verdad? Entonces, ahorita está asociada a la vacuna, creo que es Moderna, no, a la anterior, no sé si es la Sputnik, está asociado porque el Guillain-Barré puede generarse por una infección viral, entonces está asociada a vacunas, ¿verdad? En este caso, infecciones virales en general, o en este caso una vacuna como la Sputnik, creo que era la que estaba asociado, que puede desencadenar desmielinización de los nervios periféricos y generar este síndrome de Guillain-Barré. Bueno, de ahí otro ejemplo sería la microglia. Aquí especialmente son los macrófagos, ¿verdad?, propios de la residentes, ¿verdad?, propios de la corteza cerebral. De ahí células ependimales, son células ciliadas que producen proteínas propias de la estructura del sistema nervioso central. Y de ahí las células del endotelio propias, ¿verdad?, cerebral como tal. Entonces este sería el conjunto de varias células que constituyen la... Creo que alguien, no sé si era duda. Ah, no, era Walfred. Bueno. Ok. Bueno, pero pudiste ingresar, ¿verdad? Sí vi que era otro. Muy bien, Walfred, no hay problema. De ahí vamos a ver un componente muy importante también del sistema nervioso central, que sería el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Origen del líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que uno, aquí lo tenemos con los nombres, miren, con los números nos podemos orientar, con los números. Entonces, ¿de dónde se puede originar el líquido cefalorraquídeo? Uno, de la barrera hematoencefálica. Entonces, hablamos de la barrera hematoencefálica como una barrera protectora, ¿verdad?, que separa el cerebro de otras áreas y es la que permite o no el ingreso de ciertos componentes básicos que van a formar o que van a ser substratos, como ciertas proteínas, ¿verdad?, que puedan ingresar, o la glucosa, y es una barrera protectora, ¿verdad?, impermeable, que sella, que protege el sistema nervioso central, porque protege tanto el cerebro como la médula espinal, ¿verdad? Entonces puede venir propiamente el líquido cefalorraquídeo de esta propia barrera hematoencefálica. Se menciona que 1/3 de la cantidad de líquido cefalorraquídeo viene de esta barrera hematoencefálica, específicamente de los capilares del parénquima, ¿verdad?, o sea, de la sangre propia como tal. Entonces aquí mencionamos la barrera hematoencefálica, de ahí se obtiene 1/3 del contenido de líquido cefalorraquídeo. De ahí está la barrera hematoencefálica, hemática, pero cefalorraquídea. Aquí específicamente cuando hablamos de esta barrera hemática cefalorraquídea, ya también hablamos de la cantidad que está presente en los plexos coroideos. Se menciona que de acá viene 2/3 más o menos del contenido del líquido cefalorraquídeo. También hablamos de una barrera donde están específicamente los vasos sanguíneos de los plexos coroideos, ¿verdad? Entonces siempre separa esta barrera entre que no se mezcle la sangre y el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad?, y solo los componentes primordiales del plasma sanguíneo puedan ingresar. Entonces también es un tipo prácticamente es la misma barrera, solo que explícitamente que está en el área de los plexos coroideos. De ahí están lo que llamamos los ganglios de las raíces dorsales,
Ellos también proporcionan componentes importantes de el líquido cefalorraquídeo. El parénquima, específicamente células del parénquima, ¿verdad?, cerebral. Entonces, células residentes, células que son parte del parénquima, también pueden aportar contenido de líquido cefalorraquídeo. Células migratorias, o sea, células circulantes de líquidos que están circulantes en el líquido cefalorraquídeo, también proporcionan componentes del líquido cefalorraquídeo. Comúnmente las células migratorias o circulantes pueden ser los linfocitos, sería un ejemplo de la mayoría, ¿verdad?, que puedan proporcionar contenido de líquido cefalorraquídeo. Y por último, pues las meninges, que ya serían las capas protectoras como tal, ¿verdad?, del sistema nervioso central, tanto encéfalo como médula. Entonces las meninges también pueden generar componentes de líquido cefalorraquídeo, que sería otro componente importante de el sistema nervioso central, ¿verdad?, que está íntegro en la estructura anatómica del cerebro. De ahí vamos a ver que, como dijimos, existe la barrera hematoencefálica y dijimos era importante, entonces no permite la entrada de cualquier proteína, incluso las proteínas propias que produce el sistema nervioso central, como mencionamos, pues son propias, ¿verdad? Y muchas veces si estas se altera sus niveles, pueden indicarnos alguna patología, ¿verdad? O si encontramos proteínas que no son propias también del sistema nervioso central, que se han podido transfundir, o sea, se dice que han podido, ¿sí?, trascender e ingresar, ¿verdad?, evadiendo la barrera hematoencefálica, difunden a través de esta barrera hematoencefálica e ingresan al sistema nervioso central y están presentes en el líquido cefalorraquídeo. Si están presentes, puede ser sinónimo de algún proceso patológico, ¿verdad? Porque comúnmente el sistema nervioso central pues produce sus propias proteínas y no pasan otras proteínas, como por ejemplo la albúmina, hacia el líquido cefalorraquídeo, que sería donde podríamos encontrar bastante contenido. Entonces, aquí mencionamos algunas proteínas específicas del sistema nervioso central que incluso las podemos utilizar como marcadores si se encuentran elevadas, digamos, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, podemos encontrar, bueno, las neuronas pueden sintetizar una proteína propia, ¿verdad?, que la identificamos como enolasa específica neuronal. Comúnmente, si esta está elevada, puede estar elevada en el líquido cefalorraquídeo, podemos ver que puede haber existido muerte cerebral, que haya muerte cerebral. Entonces sería una proteína, un marcador específico para nosotros hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Recordemos cómo obtenemos una muestra de líquido cefalorraquídeo por una punción lumbar, ¿verdad? Se hace una punción en el área lumbar de la médula espinal, específicamente en el espacio donde va a haber líquido cefalorraquídeo, y de ahí se obtiene la muestra. Entonces, ¿qué otras proteínas? Los astrocitos pueden producir una proteína específica, la proteína acídica fibrilar glial, es específicamente de los astrocitos. Con estas iniciales la identificamos y comúnmente puede derivarse de que pueda existir una placa o un proceso de cicatrización, ¿sí?, en este tipo de células, ¿verdad? Oligodendrocito es una proteína, produce una proteína básica de la mielina. ¿Se recuerdan que dijimos que estas eran lípidos y que eran los que formaban la mielina del sistema nervioso central? Entonces, que estén o elevados o bajos, ¿verdad? Ahí vamos a ver si hay una desmielinización o remielinización, ¿verdad? En qué proceso puedan estar. La microglia, también hablamos de estas, podemos identificar una proteína ferritina y comúnmente si hay alteración de los niveles de la ferritina podemos hacer un diagnóstico de un ictus, que un ictus pues puede generarse por hipoxia, ¿verdad?, como decir un infarto cerebral, ¿verdad? Plexos coroideos, podemos hablar de que ella puede producir los plexos coroideos transferina y comúnmente la presencia aquí la vamos a detectar en la rinorrea, o sea, puede haber flujo por la nariz,
Que ¿cómo vamos a identificar que estemos perdiendo líquido cefalorraquídeo por la nariz? Pues tendríamos que hacer un examen y si identificamos cialotransferrina en el líquido que está saliendo por la nariz, porque como el líquido cefalorraquídeo es transparente también, podemos identificar si identificamos esta proteína, es que estamos perdiendo líquido cefalorraquídeo por la nariz. Comúnmente estos exámenes los pueden especificar un otorrinolaringólogo o un neurocirujano, ¿verdad? Buscando alguna patología peculiar. Bueno, una imagen de las neuronas, que son las principales células propias del sistema nervioso central, aunque vimos que había una gran variedad. ¿Qué peculiaridades tienen las neuronas biológicamente? Pues pueden, su longitud sería una peculiaridad, pueden tener axones. Entonces vemos el cuerpo de la neurona y podemos ver que a partir del cuerpo se pueden generar los axones, ¿verdad? Que van a generar estas conexiones, que al final, cuando se dan las terminaciones del axón, mencionamos que son las dendritas, ¿verdad? Entonces, los axones, incluso en motoneuronas y neuronas sensitivas, se menciona que pueden alcanzar hasta 1 metro de largo, o sea que son muy grandes, muy largos, ¿verdad? En longitud. Esa sería una peculiaridad de la neurona. De ahí, pues, que tienen prolíferas interconexiones, porque miren todas las interconexiones que pueden tener. Aquí tenemos solo 3 neuronas y pueden tener múltiples interconexiones con múltiples neuronas, ¿verdad? Entonces, esta sería si hablamos de que esta fuera la neurona 1, va a ejercer una conexión con una neurona 2, si va a ejercer una conexión con esta neurona, entonces hablamos de que esta es la conexión que realizan es lo que llamamos sinapsis, ¿verdad? Entonces, una neurona presináptica y la neurona 2 sería postsináptica y la comunicación que generan entre ellos, que puede ser por medio de neurotransmisores, sería la sinapsis como tal, ¿verdad? Y otra característica que tienen ellos es que no se dividen después del nacimiento, ¿verdad? Entonces, ellos nacen y crecen. No se reproducen, o sea, no se dividen, ¿verdad? No hay división celular, no se generan nuevas neuronas. Y vemos también estructuras de la neuróglea como tal, específicamente que sería de la corteza cerebral. Vamos a hablar en algunos casos se menciona como materia o sustancia gris, ¿verdad? Y vemos aquí un área donde podemos identificar la materia o sustancia gris, que aquí está la línea, y la materia o sustancia blanca. Miren, que aquí se puede identificar histológicamente bien dónde está el límite, vemos la diferencia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la sustancia gris o corteza cerebral específicamente, aquí vamos a encontrar mucha cantidad de astrocitos protoplasmáticos, que estos son astrocitos con prolongaciones que comúnmente pueden filtrar material de la sangre a la neurona, ¿verdad? Filtrar, como dice, ¿verdad? No cualquier componente puede ingresar, ellos filtran materiales necesarios, pueden ser alimentos, ¿verdad? Carbohidrato, glucosa, a las neuronas. Y de ahí está acá la sustancia blanca, son astrocitos que comúnmente son fibrosos, miren la estructura, son fibrosos y más que todo la función de estos es estructural. Si existe una lesión y se sintetiza gran cantidad de proteínas, se recuerdan que un marcador era la proteína cídica fibrilar glial, equivale a que puede haber un tejido cicatrizal, ¿verdad? Y es un sinónimo de la enfermedad, también esclerosis múltiple. En sistema nervioso central, periférico, perdón, sería un dato que no existen astrocitos como tal en sistema nervioso periférico, ¿verdad? Y de ahí, los oligodendrocitos, una característica, ya hemos hablado de ellos, los del sistema nervioso central, se dice que ellos pueden envolver hasta 20 axones, ¿verdad? Y forman la vaina de la mielina y evitan cortocircuitos. En cambio, en el sistema nervioso central, las células de Schwann solo forman, ellos son los que forman la mielina, lo mencionamos en el sistema nervioso central, pero ellos rodean un único axón, eso es 1 por 1, ¿verdad? En cambio, los oligodendrocitos pueden rodear hasta 20 axones de varias neuronas, ¿verdad? Y empezamos entonces con la acción hormonal y neurotransmisión. Específicamente, ya con el tema adentrándonos, vamos a ver que siempre puede ocurrir un estímulo,
¿verdad? Para que una glándula pueda, como consecuencia del estímulo, aumentar la síntesis y liberación de una hormona. Esto es un poquito relacionado a lo que vimos también anteriormente, el tema de la bioquímica de las hormonas, ¿verdad? Las hormonas van a liberarse a la sangre y pueden, pues, diseminarse a los distintos tejidos según sea su órgano blanco o su célula blanco. La combinación de la hormona con su receptor específico puede generar una activación de mecanismos determinados a un fin específicamente. Este fin pues va a marcar la acción que requiere la hormona, evidencia la acción de la hormona, que se genera esta respuesta, ¿verdad? Esta finalidad. Los neurotransmisores específicamente son las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales, desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis, ¿sí? Entonces vemos un poquito de la diferencia en cuanto a la bioquímica hormonal, y aquí estamos hablando específicamente de los neurotransmisores. Entonces solo era un dato para recordar un poquito de lo que hablamos la semana pasada, y aquí específicamente de los neurotransmisores, y cuando hablamos, se recuerdan, de la sinapsis. También se encuentran en la terminal axónica de las neuronas motoras, donde también pueden estimular las fibras musculares para contraerlas. Entonces, aquí estamos hablando que las neuronas pueden tener interconexiones entre neuronas, ¿verdad? Y generar sinapsis. También las neuronas motoras específicamente pueden tener conexiones con el músculo. Entonces, es cuando hablamos de la unión neuromuscular. Entonces, ya no es una unión neurona-neurona, sino una unión neurona y músculo, ¿verdad? La interconexión, y que va, porque la finalidad en este caso, si es una neurona motora, generar pues la contracción muscular. Entonces ese sería un detalle, ¿verdad? Criterios que definen a un neurotransmisor. Está la síntesis neuronal de novo, ¿verdad? Ellos se pueden sintetizar en las neuronas propias, ¿verdad? De novo. Se pueden almacenar en vesículas. Esto es importante. Los neurotransmisores comúnmente se almacenan dentro de vesículas que llamamos vesículas sinápticas. La liberación de estas, del contenido, ¿verdad? De las vesículas, entonces esa liberación sináptica se va a generar por un estímulo de un potencial de acción. Como están dentro de la neurona, un potencial de acción que se desencadena dentro de la neurona va a generar la liberación de los neurotransmisores de las vesículas donde está almacenado. Tiene que existir una vez sea liberado, ¿verdad? El neurotransmisor de la vesícula, debe existir una unión y reconocimiento definido entre el neurotransmisor y su célula blanco. Entonces, una vez sea liberado de las vesículas, el neurotransmisor va a llegar a su célula blanco. Ahí tiene que haber reconocimiento para que se dé la unión. Entonces, esto es importante, y vamos a ver que para que se dé el reconocimiento, vamos a hablar que en la célula blanco existe un receptor. Ahorita lo vamos a ver adelante. Entonces, esto es muy parecido a cuando vimos el tema de las hormonas, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver que existe una presencia de regulación. Cuando hablamos de regulación, estamos hablando de que comúnmente puede haber un mecanismo que va a inactivar al neurotransmisor, o esta sinapsis la va a inactivar y que va a dar finalización a la actividad biológica. ¿Vale? Entonces, a eso mencionamos cuando hay regulación, que podemos inactivarlas y finalizar la actividad que requiere el neurotransmisor. Entonces, aquí también vemos la estructura funcional de una neurona, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una neurona como tal. Acá arriba, en la primera parte, tenemos el cuerpo celular, ¿verdad? El cuerpo celular va a estar contenido aquí, el núcleo de la neurona, con su ADN, ¿verdad? ARN explícitamente. Dijimos que ellos podían sintetizar sus proteínas propias, entonces ellos van a generar su expresión de los genes, lo conocemos bien. A partir del RNA mensajero ya maduro va a salir en el retículo endoplásmico rugoso, en sus ribosomas que están adheridos, ¿verdad? Van a sintetizar sus propias proteínas. Acá hablamos del retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, o sea, pueden sintetizar sus propios
lípidos también que van a ser componentes, digamos, de su mielina, que serían importantes. Y acá áreas donde también se van a formar las vesículas sinápticas. Desde aquí se pueden empezar a formar las vesículas sinápticas. Entonces, recordemos qué componentes podemos sintetizar aquí, que estamos hablando el día de hoy, pues los neurotransmisores, ¿verdad? Como dijimos que ellos tienen la capacidad de síntesis de nuevo, ellos van a sintetizar sus neurotransmisores y van a formar, por lo tanto, desde acá en el sistema endomembranoso, en retículo endoplásmico rugoso, liso y ya en Golgi, pues se van a empezar a formar las vesículas sinápticas, ¿verdad? Que hay dos tipos, algunas se pueden empezar a formar desde la región trans entre retículo endoplásmico y Golgi y otras propiamente ya en Golgi, ¿verdad? Otro tipo de vesículas sinápticas, ¿sí? Entonces, aquí vemos que desde acá se puede dar la liberación de las vesículas sinápticas, las vemos acá, si se dan cuenta, y entonces ya tenemos aquí el axón. Estos fueron los que dijimos que eventualmente podría ser hasta de 1 metro en algunas neuronas motoras. Y vamos a determinar que dentro de la estructura del axón podemos ver la participación tanto de filamentos del citoesqueleto. Este sería el citoesqueleto del axón, de la propia célula, ¿verdad? Vamos a ver microtúbulos y podemos ver neurofilamentos, que sería un tipo de filamento intermedio. Entonces, vamos a ver que a través de ellos se puede transportar las vesículas sinápticas que contienen los neurotransmisores y pueden transportarse vía anterógrada cuando es anterógrada van del cuerpo celular hacia la terminal sináptica, que es donde están las dendritas. Entonces, aquí hablamos de un tipo de transporte anterógrado y aquí la proteína motora asociada al microtúbulo sería cinesina. Entonces, vemos cómo la cinesina carga la vesícula sináptica y se desliza, ¿verdad? Por la carretera, que en este caso es el microtúbulo, hacia la terminal sináptica, ¿sí? Ahora también vamos a ver que pues después se da la sinapsis y se puede liberar el neurotransmisor por medio de exocitosis, ¿verdad? Hay una secreción, entonces hablamos de secreción. Hay una secreción de la vesícula, bueno, no de la vesícula como tal, sino solo del neurotransmisor. Lo vamos a ver ahorita también adelante porque la vesícula realmente por exocitosis libera los neurotransmisores, pero la vesícula propiamente, la membrana de la vesícula se queda como parte de la membrana de la terminal sináptica, de las dendritas, ¿sí? Entonces, por eso hablan de que los cuerpos multivesiculares, o sea, este resto de membrana que queda de las vesículas, los cuerpos, ¿verdad? De las vesículas, los restos, pueden recaptarse, ¿verdad? Y ellos, si son los neurotransmisores, son secretados, pero los restos vesiculares son recaptados. Entonces, aquí vemos la captación del camino de la recaptación de los cuerpos vesiculares. Entonces, se recapta el cuerpo vesicular, ¿verdad? La vesícula ya sin el neurotransmisor y va a darse entonces el transporte retrógrado. Miren que va desde la terminal sináptica, pasa por el axón, nuevamente regresa aquí al cuerpo celular donde están los lisosomas. Entonces, este transporte retrógrado se va a dar por medio de la utilización de los neurofilamentos, que son un tipo de filamento intermedio con una proteína motora asociada que es dineína, que transporta los restos vesiculares a través del axón al cuerpo celular donde están los lisosomas. Y los lisosomas, pues ya sabemos que son los cuerpos de limpieza, ¿verdad? Los que generan la digestión celular, digieren entonces por fagocitosis los restos vesiculares y ya se degrada. Entonces sería para ejemplificar un poco esto. Acá, pues esta es una micrografía electrónica, pero no se ve tan bien, porque sería la terminación de una dendrita, ¿verdad? Las terminaciones, cuando vimos el cuerpo, el axón y la terminación, donde se va a generar la sinapsis e inicia la otra neurona, ¿verdad? Entonces esta sería la presináptica, aquí se genera la sinapsis y si se dan cuenta es muy cercana, porque aquí estamos viendo la otra región
posináptica de la neurona 2, ¿verdad? Y aquí se va a generar la sinapsis. Vamos a ver que cuando hablamos del el neurotransmisor químico, en general lo vamos a llamar primer mensajero, ¿verdad? Entonces, los neurotransmisores se van a conocer como primeros mensajeros. Ellos van a liberarse, vimos, por secreción y exocitosis, ¿verdad? Y van a atravesar la hendidura sináptica. Se pueden nombrar como neurohormonas por el sistema de comunicación, ¿verdad? Y se liberan del axón de la primera célula hacia las dendritas, como les dije, de la segunda, y atraviesan esta hendidura sináptica. La acción está mediada, como mencioné, tanto de pues, el neurotransmisor, pero vamos a depender de que en la segunda neurona, la postsináptica, que sería la célula blanco, tenga un receptor. Muchas veces este receptor va también a necesitar de la activación intracelular de la neurona postsináptica de un segundo mensajero, es lo que refieren acá, ¿verdad? No es regla, algunas sí, algunos no. Entonces, aquí lo mismo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, podemos ver si esta es la neurona 1, ¿verdad? Produjo su vesícula que tiene en su interior los neurotransmisores, y aquí vemos, se da el proceso de secreción por exocitosis, se libera los neurotransmisores a la hendidura sináptica, y la vesícula, como dije, tiene su propia membrana y se vuelve a recaptar, ¿verdad? Solo son liberados los neurotransmisores. Entonces, aquí es la hendidura sináptica, es donde se da la sinapsis, y estamos viendo que nuestra célula postsináptica, en este caso, el receptor, si se están dando cuenta, aquí es un receptor de canales iónicos. Miren, esto pues, lo vamos mencionando rápido porque yo creo que ya tienen el conocimiento también. Estos son canales iónicos, entonces es un receptor tipo canal iónico, pero depende de su ligando, o sea, de su neurotransmisor, que es el que va a dar la señal de apertura del canal. Entonces, si se abre el canal, en este caso puede ser o ingreso de sodio, ¿verdad? En este caso, sí, aquí teníamos que era el ingreso del sodio a células postsinápticas. Entonces, miren, este neurotransmisor da la señal de la apertura del canal, y eso va a generar que el ion sodio ingrese a la célula postsináptica, sería la señal. ¿Se dan cuenta ahorita si fuera por canales iónicos? Pues realmente no estamos dependiendo de algún segundo mensajero porque solo es de canales iónicos, pero sí algunos canales también puedan tener de manera secuencial la activación de una proteína adaptadora. Vamos a ver ahorita como proteína G, y de ahí un segundo mensajero. Entonces, acá vemos esta, miren, donde les digo, ¿verdad? Entonces, siempre el primer mensajero puede ser un neurotransmisor que, como dijimos, en este caso, miren, esta es la célula 1, esta es la célula 2, o esta es la neurona presináptica o neurona postsináptica. Para entenderlo bien, lo vamos a ver así. Siempre neurona pre y postsináptica. Aquí estamos viendo nuevamente la liberación. Miren, estos son las vesículas sinápticas, liberan un neurotransmisor, ¿sí? La liberación de un neurotransmisor. Aquí estamos viendo el ejemplo que es una serotonina, y entonces vemos dos funciones, dos efectos que están sucediendo, ¿verdad? Entonces vemos aquí principalmente, pues, como primer mensajero, vemos que tiene un receptor aquí en la neurona postsináptica que, si se dan cuenta, está generando un cambio intracelular, la activación de la fosfatidilinositol, en este caso, y que va a generar una acción biológica, ¿verdad? Este es un fosfolípido que puede participar como segundo mensajero, ¿verdad? Que lo que hemos visto un poquito, pero también estamos viendo que este serotonina, miren, no solo hay receptores en la neurona postsináptica, sino que también puede tener receptores en la propia neurona que produce la serotonina, o sea, en la presináptica, y también puede haber alguna señal. Miren, en algún momento, entonces, puede ser activadora o inhibidora, bueno, en este caso inhibidora o
activadora, la señal del propio neurotransmisor en la neurona presináptica. ¿Por qué? Porque si hay mucha producción de serotonina, ¿verdad? Entonces puede esta misma serotonina con su receptor presináptico inhibir, en este caso va a inhibir la adenilciclasa, que es una enzima que es activada por proteína G, que va a producir AMP cíclico. Este AMP cíclico, ¿qué es lo que estimula? La liberación de la propia serotonina. Pero si se está liberando serotonina en exceso, ella misma puede inhibir su liberación en la neurona presináptica. ¿Sí entendemos esto? ¿Verdad? Entonces, hablamos del reciclaje también. Se incluye reciclaje de componentes. Acá no solo el reciclaje por los restos vesiculares, sino también del propio neurotransmisor, ¿sí? Que se vuelve también a secretar y a nuevamente recaptar, o una nueva recaptación de la misma serotonina porque hay en exceso. Y también aquí el receptor de serotonina, ¿verdad? Que sería este mismo. En algún momento, si no hay presencia de serotonina, pues entonces no inhibe la liberación del mismo, sino que no se da el proceso de liberación del neurotransmisor. Entonces aquí es lo que nos menciona esto. Entonces la idea era que ustedes vieran que tanto hay receptores en la neurona postsináptica como en la presináptica del propio neurotransmisor, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar como ejemplos de primeros mensajeros hidrofílicos, estos serían ejemplos de neurotransmisores, ¿verdad? Acetilcolina, nicotínica, glutamato, GABA, glicina, serotonina, que sería esta. Estos se combinan con receptores de membrana plasmática que incluyen canales iónicos controlados por ligando. Entonces, muchos de estos que son hidrofílicos se pueden relacionar específicamente a canales iónicos, ¿verdad? Y ellos van a ser los ligandos que van a generar la apertura del canal. Estamos viendo como ejemplos de cada uno. Y entonces mencioné que habían otros que comúnmente dependen de proteína G y de activación de segundos mensajeros. Entonces, las proteínas G pueden acoplar también un primer mensajero con un segundo mensajero. Entonces, estas son acopladoras o intermediarias, las proteínas G. Viene el primer mensajero, va a ser un neurotransmisor, va a interactuar con una proteína G que está en la membrana y ella es la que va a activar segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas pequeñas que llevan la información codificada de los mensajeros extracelulares hacia blancos intracelulares que van a ser los responsables de generar la respuesta, ¿verdad? Que se requiere. Ejemplos de segundos mensajeros está el MP cíclico, el GMP cíclico, diglicérido, ¿verdad? Que es un fosfolípido de membrana, trifosfato inositol, también PIP3, y el calcio, que estos también los hemos mencionado cuando hemos visto temas de bioquímica. Y también, pues ellos, bueno, el AMP cíclico, el GMP cíclico, todos esos segundos mensajeros que mencionamos pueden activar proteinsinasas, ¿verdad? Proteinsinasa A, proteinsinasa C, ¿se recuerdan? Que pueden tener actividad de fosforilar ciertas enzimas que van a generar las respuestas, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar de los tipos de sinapsis. También todo esto es como introducción. Tipos de sinapsis. Bueno, los neurotransmisores en cierto momento pueden ser excitadores. Ellos, comúnmente los que son excitadores, ¿qué hacen? Favorecen la despolarización, ¿sí? De la neurona y por tanto la transmisión nerviosa. Ahora, los neurotransmisores inhibidores, ellos comúnmente favorecen hiperpolarización de la neurona y esto interrumpe la conducción de los impulsos, ¿sí? Esto también es importante. Comúnmente al final del axón vamos a ver que se abren los canales de calcio, que ellos son los que propician específicamente la movilización de las vesículas por exocitosis y liberación del neurotransmisor. Entonces, comúnmente, la apertura de los canales del calcio que están al final del axón van a depender de si la neurona se despolariza o se hiperpolariza, ¿sí? Entonces, tenemos también esta acá. Vamos a tener
Este sería el axón, ¿verdad? Tenemos donde está, bueno, en reposo, ¿verdad? La célula, la neurona, y entonces los neurotransmisores que se sintetizaron están guardaditos, almacenados en vesículas sinápticas, que aquí está ¿sí? Esto es en reposo. Se va a generar en la neurona un potencial de acción. Este potencial de acción, ahorita lo vamos a ver igual, ustedes lo han visto en fisiología, depende de la bomba sodio y potasio, del contenido del potasio o sodio dentro o fuera de la célula, ¿verdad? Pero se va a generar ya sea despolarización, en este caso para que se active, para que se excite, y entonces esto, la polarización, en este caso, va a generar la apertura de los canales de calcio, que era lo que decíamos, que depende de la polarización o hiperpolarización de la membrana. Esto hace que se abran los canales de calcio y el ingreso del calcio al axón es lo que va a generar la migración de las vesículas sinápticas que estaban almacenadas acá en el axón hacia la terminal, ¿verdad? Dendrítica, una terminal nerviosa, presináptica. Entonces vienen acá, migran y se va a generar el anclaje a la membrana, ¿verdad? Esto es la membrana de la terminal del axón, ¿verdad? De la dendrita. Y miren acá, se anclan a la membrana y vamos a ver que se liberan solo los neurotransmisores, como estuve mencionando. La membrana de la vesícula nuevamente es recaptada, es reciclado, lo que dicen aquí, ¿verdad? Y nuevamente va a poder funcionar, se va a adherir a membrana de retículo endoplásmico rugoso o Golgi para volver a formar vesículas sinápticas que van a contener nuevamente neurotransmisores. Bueno, entonces se genera la liberación del neurotransmisor, se va a generar entonces la sinapsis y vamos a ver la respuesta cuando sea captado por la neurona postsináptica, ¿no? Entonces, nuevamente aquí está lo que habíamos explicado, pues la neurotransmisión, la actividad de la bomba sodio-potasio TPasa es la que se encarga de mantener los gradientes transmembrana de mayor potasio dentro de la célula, ¿verdad? Y mayor sodio afuera, extracelular. El cambio de este voltaje, ¿verdad? El cambio de este voltaje que está acá es el que produce entrada, entonces de manera invertida, entrada de sodio a la célula, ¿sí? Invirtiendo el voltaje y generando pues el potencial de membrana, este ingreso de sodio, que se convierte en un potencial de acción, ¿verdad? Que se va a transmitir y va a generar la excitación o la polarización de la célula. Posteriormente, los canales lentos de potasio restablecen este potencial de reposo, ¿verdad? Ahora la clasificación de los neurotransmisores. Vamos a ver que podemos clasificarlo como aminas, ¿sí? En este grupo podemos mencionar ejemplos, la acetilcolina. Les pongo aquí las iniciales porque muchas veces podemos ver como ACH y tenemos que identificar rápidamente pues que estamos hablando de acetilcolina. Podemos hablar de norepinefrina, muchas veces se lee como no E, ¿verdad? O epinefrina solo como N, porque a veces la vemos como perdón, solo como epinefrina. Bueno, la dopamina, ¿verdad? Que es un precursor de estas dos. Muchas veces, como vimos anteriormente, podemos ver 5-HT, estas iniciales, y esto se refiere a 5-hidroxitriptamina, que es comúnmente llamada serotonina. Entonces, si vemos estas iniciales, pues ya sabemos que es serotonina o estas iniciales lo relacionamos rápidamente. De ahí vienen los aminoácidos. Los aminoácidos están el glutamato, el GABA, comúnmente el GABA lo vemos así también, pero es el ácido gamma aminobutírico, ampliamente conocido como GABA, más fácil. De ahí las purinas, podemos identificar ATP, adenosina, ¿sí? Que son nucleótidos que pueden tener función también de neurotransmisor. Los gases, y aquí tenemos el óxido nítrico, también, se recuerdan que lo vimos también, estos fácilmente difunden a las membranas, entonces este es importante, un gas que puede funcionar como neurotransmisor.
Los péptidos, aquí están endorfinas, taquininas, y hay varios péptidos que pueden funcionar como neurotransmisores, ¿sí? Bueno, aquí solo para como repartirlos un poquito, porque vamos a dividirlos en que hay neurotransmisores de bajo peso molecular, entonces podemos ver aquí los que mencionamos antes, los aminoácidos, y están el glutamato, el aspartato, la glicina, y dónde se producen, ¿verdad? Este cuadrito me gusta porque lo resume. El glutamato es producido en el sistema nervioso central, igual que el aspartato, y la glicina específicamente es producida en la médula espinal, ¿sí? Ahora, derivados de aminoácidos, entonces el GABA, que la fuente es el glutamato y lo produce el sistema nervioso central. La histamina, ¿de dónde se deriva? De la histidina y se produce en el hipotálamo. La norepinefrina se produce a partir de la tirosina, al igual que la epinefrina. Miren, este también ya lo conocen ustedes, hemos visto este proceso. Y la norepinefrina es producida en nervios simpáticos y sistema nervioso central. Y la epinefrina, algunos de médula suprarrenal. ¿Se acuerdan? Esto también lo vimos como puede tener función de hormona, como neurohormona, ¿verdad? Y por el sistema nervioso central. Y de acá están siempre la dopamina, que es producida a partir de la tirosina. Vamos a ver en este proceso, habrá dopamina, noradrenalina, epinefrina. Sistema nervioso central es donde se produce la 5-hidroxitriptamina, que ya la habíamos visto que era la 5-HT, que es la serotonina. Se produce a partir del triptófano en células del sistema nervioso central, células enterocromáfines, que son del intestino, ¿sí? Que tienen producción de serotonina, y nervios entéricos también, ¿verdad? Y de ahí las purinas, el ATP, lo producen nervios sensoriales, entéricos y simpáticos. Adenosina, que se origina del ATP, este sería el nucleósido, ¿sí? Sistema nervioso central y nervios periféricos lo pueden producir. Óxido nítrico, arginina, es donde se origina, ya sabemos que es un gas. El metabolismo de la arginina se produce el óxido nítrico y se puede producir en región genitourinaria y sistema nervioso central. Y la acetilcolina, a partir de colina, y se produce en nervios parasimpáticos y sistema nervioso central. Ahora vamos a empezar con los receptores, las clases de receptores. Entonces, para completar la conducción, ¿verdad?, nerviosa, la sinapsis, es necesario pues tanto liberar el neurotransmisor y unirlo a un receptor específico que va a estar en la célula blanco. Los receptores se pueden clasificar en dos grupos: uno, ionotrópicos, y dos, metabotrópicos. Los ionotrópicos controlan directamente la apertura de un canal de iones, entonces se asocia mucho a apertura de canales de iones. En cambio, los metabotrópicos comúnmente están asociados a proteína G, por lo tanto, necesitan de activar un segundo mensajero para la apertura del canal del ion. ¿No? Entonces, receptores ionotrópicos, que son canales iónicos directos, su estimulación activa un canal en el receptor y esto va a permitir, pues, ahí se mueve, la entrada de iones, ejemplo, cloruro y potasio a la célula. Hemos visto diversos, ¿verdad? Pero esto también sería un ejemplo. Las cargas positivas o negativas que ingresan puede que exciten, ¿verdad?, sean excitadores, como vimos, o inhibidores. Habíamos visto ejemplos. Entonces, dependiendo de las cargas, pueden alterar la polarización de la membrana y pueden excitar o inhibir la neurona. Los ligandos de estos receptores comprenden entonces neurotransmisores excitadores. Si son excitadores, podemos poner como ejemplo glutamato y en menor grado aspartato, que serían aminoácidos. Y aquí tenemos ejemplo, entonces, de canales. Yo creo que esto no es tan complicado para ustedes. Y aquí tenemos otro tipo de receptor que también es de canal, que es un receptor nicotínico de acetilcolina. Si se dan cuenta, la membrana, el receptor de canal. Aquí un poco de la estructura del canal, ¿verdad? Cómo está conformado cuando está cerrado y cuando está abierto, las unidades que estructuran la proteína de canal, y cómo la presencia, en este caso, del ligando, que sería la acetilcolina, va a permitir la apertura. En este caso, pues, es el ingreso del sodio y la salida del potasio.
¿verdad? Que está implicado en esto, para generar pues los cambios de voltaje en la célula. Receptores inotrópicos, siempre hablando de canales iónicos. Entonces, la unión de estos ligandos al receptor también produce un potencial posináptico excitador. Cuando hablamos de potencial posináptico excitador, podemos verlo también con estas siglas, potencial posináptico excitador. Entonces, como dijimos, el ingreso de los iones también puede alterar el potencial, las cargas negativas, cargas positivas de una neurona, y también puede generar entonces excitación de la neurona posináptica, ¿verdad? Alternativamente, también la unión de ligandos también puede ser inhibidores, ¿verdad? Entonces, principales neurotransmisores inhibidores podríamos mencionar GABA y glicina, que producen un potencial posináptico, pero inhibidor, ¿verdad? Entonces, podemos decir ligandos excitadores y ligandos inhibidores. Y de ahí los receptores metabotrópicos. Estos son los que dijimos que estaban relacionados a proteína G, entonces son acoplados a proteína G. Los receptores unidos a la proteína G están asociados indirectamente con los canales iónicos por medio de un sistema de segundo mensajero, ¿verdad? Que implica que las proteínas G, vamos a ver, activan una enzima que se denomina adenilato ciclasa. Al activar esta enzima adenilato ciclasa, pues se genera el segundo mensajero, que en este caso sería MP cíclico, ¿verdad? Estos receptores no son precisamente excitadores ni inhibidores y modulan las acciones de los neurotransmisores excitadores e inhibidores clásicos como el glutamato y glicina. En sí, entonces, estos receptores no van a ser específicamente excitadores o inhibidores, pero van a modular las acciones de los ligandos, o sea, de los neurotransmisores que tienen un mecanismo ya sea activador o excitador, que se recuerdan que era lo que habíamos visto en este caso, que estos receptores que están acá, que pueden estar asociados entonces a proteína G, se recuerdan, esta es la neurona presináptica, esta imagen la habíamos visto ahorita un poco diferente, y la postsináptica. A lo que se refiere acá es que ellos pueden modular, también estos receptores pueden modular esta acción. ¿Por qué? Porque vimos que pueden estar presentes tanto en la neurona presináptica como en la postsináptica. Entonces, la liberación del neurotransmisor como tal, en este caso estamos viendo que es la noradrenalina, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que hay receptores beta en un tipo de receptor beta del mismo, ¿verdad? En la neurona postsináptica, y un tipo de receptor alfa adrenérgico en la presináptica, del mismo tipo de receptor, solo que con distintas subunidades en su estructura, que dijimos que van a generar, la noradrenalina genera una respuesta en este tipo de receptor postsináptico, porque acá, ¿qué va a hacer? Este receptor está asociado a proteína G, que va a activar o estimular adenilciclasa, que va a producir AMP cíclico. La adenilciclasa produce AMP cíclico, y esto va a generar una acción neurogénica, ¿verdad? Una respuesta en la neurona postsináptica. Pero si la noradrenalina se está produciendo en exceso, puede recaptarse, ¿verdad? Dijimos, hay una recaptación, y aquí están nuevamente este tipo de receptores que son asociados también a proteína G, que van a activar adenilciclasa, pero en este caso, si la producción es excesiva de noradrenalina, es el caso contrario. Si se dan cuenta, aquí inhibe adenilciclasa para que ya no se produzca AMP cíclico y no se siga liberando noradrenalina, ¿sí? Entonces, hablamos un poquito de esto en cuanto a la respuesta, que es un modulador, ¿sí? En este caso va a activar en la postsináptica y en este caso va a inhibir. Entonces, como hablábamos, son receptores asociados a proteína G. Ejemplos, hay diversos, puede ser acetilcolina de tipo muscarínico, ahorita los vamos a ver, alfa y beta adrenérgicos, dopamina, serotonina. Entonces, aquí estábamos viendo un tipo alfa adrenérgico y beta adrenérgico, entre estos asociados a proteína G, era el ejemplo que estamos viendo, y cómo el alfa puede inhibir y el beta puede activar, ¿verdad? Entonces son moduladores. Y también está dopamina y serotonina, en este caso estábamos viendo aquí noradrenalina, y también receptores opioides, que pueden activar o inhibir a la adenilciclasa,
en este caso. Entonces, estamos viendo otro ejemplo que son los opioides, receptores opioides. Nosotros vimos aquí específicamente los beta y los alfa adrenérgicos. También puede que no solo sea la adenilciclasa la que puedan activar, sino la fosfolipasa C. La fosfolipasa C también puede estar en la membrana y, si recuerdan, ella podría escindir el inositol IP2, ¿verdad? El inositol bifosfato, y que puede degradarlo en IP3, que es y en diacilglicerol, que los divide y que ambos pueden ser segundos mensajeros. ¿Qué sería si en algún caso activa fosfolipasa C? En este caso estábamos viendo que activaba activa adenilciclasa. Entonces, aquí es la función moduladora. También, siempre hablando de receptores metabotrópicos acoplados a proteína G, estos receptores tienden a tener un efecto inhibidor si se unen a proteína G inhibitoria, que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? En la membrana, y también pueden tener un efecto excitador, ¿verdad? Dependiendo, pues, entonces, a la subunidad de la proteína G que se unan, porque si es inhibidora o excitadora. Y como vimos aquí también ejemplos como el GABA, el glutamato, dopamina, varios tipos de serotonina, si se dan cuenta acá, estos asociados a serotonina, que puedan estar asociados a proteína G, y como dijimos pueden ser moduladores dependiendo la proteína G que se unan, si es inhibitoria o excitadora. La regulación de la neurotransmisión, vimos que había una difusión de los neurotransmisores y que se puedan, pues, difundir y ir a sus actividades, unirse a su receptor, ¿verdad? Y ejercer su acción. Muchas veces también estos, al salir de su vesícula sináptica, puede que sean destruidos enzimáticamente. El mejor ejemplo es la colinesterasa, que es el que destruye la acetilcolina, es la más estudiada, la colinesterasa. Entonces, muchos al salir, si no es necesaria mucha su acción, entonces se pueden destruir enzimáticamente. Puede otro, entonces, la recaptación, que es lo que vimos, ¿verdad? Que aunque sean liberados, nuevamente la neurona presináptica los puede recaptar. Se puede inhibir también la difusión, lisis y recaptación. Bueno, esto estamos inhibiendo la difusión que vimos aquí, la destrucción y recaptación, pues se prolonga la neurotransmisión. Si se inhiben estas tres, ¿verdad? Se puede prolongar la neurotransmisión. Si se inhiben estas tres, pues se para la neurotransmisión, la comunicación, ¿verdad? La sinapsis. Entonces, regulación sobre velocidad de síntesis también puede haber, ¿verdad? En cuanto a la síntesis del propio neurotransmisor, se puede disminuir la síntesis. También en cuanto a su liberación, también se puede regular la liberación, y bloqueando, pues, como dijimos, la recaptación o degradación, que serían los pasos que están acá. Todos estos serían mecanismos de regulación de la neurotransmisión. Y empezamos a hablar específicamente ya de los neurotransmisores propios como tal. El primero que vamos a mencionar es la acetilcolina. La acetilcolina, perdón, es el más ampliamente conocido o el más ampliamente mencionado. Cuando hablamos de la acetilcolina, hablamos de transmisión colinérgica, ¿sí? Entonces, este tipo de neurotransmisores colinérgico, la acetilcolina, puede tener receptores tanto nicotínicos como muscarínicos. Los receptores nicotínicos son inotrópicos, ¿sí? Miren acá, los muscarínicos son metabotrópicos. Muy bien. Los receptores nicotínicos pueden estar en los ganglios y en las uniones neuromusculares. ¿Se recuerdan que habíamos hablado un poquito de estos? Y los muscarínicos, receptores en musculatura lisa y glándulas dependientes del sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Comúnmente los nicotínicos se abren un poco para dejar pasar sodio y potasio, ¿sí? Aquí vamos a ver específicamente su inhibidor. El alfa-búngarotoxina es el principal inhibidor de la acción de un receptor nicotínico. Y ¿dónde se obtiene o dónde está presente? Es un veneno de serpiente. Entonces, si hay picadura de esta serpiente, puede inhibir, ¿verdad?, los receptores nicotínicos inotrópicos. Y aquí solo para mencionar, comparándolo de una vez, que los muscarínicos son inhibidos por atropina,
Oye, esto es importante, inhiben la acción de los muscarínicos, la atropina. De ahí acá, comúnmente pueden originarse, bueno, esto no es común, ¿verdad? Pero esta enfermedad se va a producir, la miastenia gravis, porque se forman autoanticuerpos. Es una enfermedad autoinmunitaria en contra, ¿verdad?, de los receptores nicotínicos. Cuando se forman estos autoanticuerpos, se genera la enfermedad que conocemos como miastenia gravis. Oye, comúnmente es tratable con hidrofonio, que esto lo que va a hacer es que inhibe la acetilcolinesterasa. Entonces, aquí lo que está haciendo, ¿se recuerdan que dijimos que la colinesterasa comúnmente es la que degrada la acetilcolina? Que se produzca más acetilcolina, ¿verdad? Que haya mucha producción y que pueda existir la captación por otro tipo de receptores o con algunos receptores que todavía estén presentes, que no hayan sido destruidos por estos autoanticuerpos, ¿verdad? Porque hay muy pocos receptores nicotínicos, entonces se produce mucha acetilcolina para que pueda ser recaptada por los pocos que hay. Y aquí tenemos pues la acetilcolina, ¿verdad? Su precursor o cómo se sintetiza a partir de la acetilcoenzima A más colina, ¿verdad? Esta lo hace la enzima colina acetiltransferasa y forma lo que conocemos como acetilcolina, ¿sí? Y es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático y ganglios simpáticos, ¿verdad? Puede producir como respuestas, en algunos casos, pues entonces broncoespasmo, bradicardia, espasmo intestinal. También está implícita en que su mecanismo de acción, ¿verdad? Mejora el aprendizaje y la memoria. Y eso en cuanto a su efecto en el sistema nervioso central, ¿verdad? Y periférico. Y también es degradado, como mencioné antes, por la acetilcolinesterasa. Sería el mecanismo de regulación más conocido, ¿verdad? La acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina. Y de ahí tenemos las catecolaminas. Cuando hablamos de las catecolaminas es la transmisión catecolaminérgica. ¿Oye? Esta es dependiente pues, de catecolaminas, este tipo de neurotransmisión. Las catecolaminas derivan del aminoácido tirosina. ¿Ah? Se liberan del axón y de la sinapsis, abarcando más tejido, ¿verdad? Y estas son importantes porque modulan las emociones y el estado de alerta, que sería uno de los efectos, ¿verdad? Y entonces esta creo que ya hemos mencionado anteriormente, tenemos la tirosina, que sería el aminoácido. Por medio de la tirosina hidroxilasa se va a producir dopa. Por la dopa descarboxilasa se produce dopamina. Miren aquí la importancia de la dopamina como precursor de norepinefrina y epinefrina. De ahí la dopamina beta hidroxilasa, a partir de la dopamina produce la norepinefrina o noradrenalina, ¿verdad? Y después la feniletanolamina de metiltransferasa produce epinefrina o adrenalina a partir de noradrenalina. ¿Sí? Explícitamente cuando hablamos de catecolaminas hablamos de noradrenalina y adrenalina, pero ya se conoce como un precursor activo, la dopamina. ¿Sí? Entonces, miren acá, la dopamina se administra comúnmente en shock y en insuficiencia cardíaca, porque incrementa el gasto cardíaco, ¿sí? Aumenta la presión arterial y el filtrado glomerular. Se menciona que la cocaína, anfetaminas y nicotina ejercen adicción por estimulación excesiva de la liberación de dopamina. ¿Ah? Esto sería importante. Dopamina está implicada también en el aprendizaje, por eso pusimos aquí algunas áreas específicas que son estimuladas del estado de ánimo, atención, y también está implicada en la liberación de la prolactina cuando una mujer acaba de tener su bebé después del embarazo y que se produzca la lactancia materna. Entonces, en todo esto también está implicada la dopamina. Alteraciones en el metabolismo de la dopamina se asocian a enfermedad de Parkinson, esquizofrenia y un síndrome que se denomina de piernas inquietas.
¿verdad? Entonces, esto está asociado también a ciertos puntos del área cerebral y por eso está implicado también en estados de ánimo, atención y liberación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va asociado la cocaína, anfetaminas, nicotina, ¿verdad? Ellos ejercen adicción porque hay excesiva estimulación de la liberación de dopamina. Y si se dan cuenta, si está implícito en estados de ánimo, ¿verdad? De atención, ¿sí? Entonces va a alterar en los estados de ánimo. Y también está implicada en el aprendizaje. Entonces, ciertamente puede originar que al inicio mejoren su aprendizaje las personas que consuman estos, aunque posteriormente, pues, la dependencia no es tan positiva. De ahí, pues, las catecolaminas ya como tal, noradrenalina y adrenalina, ellas son sintetizadas en el cerebro y en ganglios simpáticos, periféricos también, por sus grupos de neuronas y pues ya sabemos que actúan como neurotransmisores. Las que son liberadas por células enterocromafines, se recuerdan que eran células endócrinas intestinales, ellas las pueden liberar a la circulación, también ejercen efectos endocrinos. ¿Oye? En el cerebro, ¿qué acciones pueden generar o dónde es donde tienen su respuesta, ¿verdad? Puede en la toma de decisiones, noradrenalina y adrenalina, en la atención y en la vigilia, ¿verdad? Es donde tienen su efecto. En la periferia pueden aumentar la presión arterial, pueden generar broncodilatación, dilatación de pupila, inhiben peristaltismo intestinal, ¿verdad? Aumentan sudoración, secreción renina, ¿verdad? Esto sería en los glomérulos y promueven eyaculación. Entonces, esos serían los efectos de noradrenalina y adrenalina. Catecolaminas, también siempre hablando de las mismas, noradrenalina y adrenalina, tienen receptores independientes. Aquí es donde vienen, miren que hablábamos de los alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, que los íbamos a ver acá. Entonces, estos son específicamente receptores, en el ejemplo que habíamos visto anterior, de noradrenalina, pero tanto de noradrenalina y adrenalina. Entonces, se habla de receptores independientes, en este caso, alfa-adrenérgicos y beta-adrenérgicos, ¿verdad? Los alfa-adrenérgicos bloqueados por fentolamina, específicamente, y beta-adrenérgicos bloqueados por propranolol, ¿sí? El propranolol muchas veces es utilizado como tratamiento de cardiopatías coronarias y enfermedad de Parkinson, por su efecto, ¿verdad?, en el sistema cardiovascular y en la regulación de la presión. Entonces, pueden ser utilizados. También la acción de las catecolaminas finaliza mediante recaptación y degradación a aldehídos. Estos los degradamos a aldehídos. Esto lo hace la monoaminooxidasa mitocondrial y posteriormente se da una metilación por la enzima catecol o metiltransferasa, que los convierte entonces a homovanílico o vanililmandélico, que estos metabolitos ya se pueden excretar por la orina. Comúnmente, si nosotros encontramos cualquiera de estos dos, homovanílico y vanilmandélico, aumentados en la orina, pueden indicar presencia de un tumor en la médula suprarrenal, porque sabemos que aquí también se pueden sintetizar, y van a producir un tumor que se le denomina feocromocitoma, ¿verdad? Si está la presencia elevada de estos metabolitos, ¿no? Y entonces aquí nuevamente, miren, aquí es como un resumen donde vemos lo que vimos anteriormente en cuanto a acetilcolina y las catecolaminas. Miren, vías motoras del sistema nervioso central, su sinapsis, miren, la liberación de acetilcolina en el músculo, tienen el receptor tipo nicotínico, ¿verdad? Miren, vías autonómicas parasimpáticas a partir del sistema nervioso central. Esta es preganglionar, ¿se recuerdan? Liberan acetilcolina y tienen un receptor nicotínico en la postsináptica, y las postganglionares ya van a liberar también acetilcolina con receptores muscarínicos en sus células blanco, que puede ser músculo liso, cardíaco, ¿verdad?, glándulas exoendocrinas, tejido adiposo, y aquí son receptores nicotínicos y aquí muscarínicos.
Y en las vías simpáticas, miren, sistema nervioso central también. Entonces, en las preganglionares podemos tener receptores nicotínicos, miren, en ambas, en las ganglionares, preganglionares, de acetilcolina sería el neurotransmisor. Y después, en las postganglionares, ya vemos que se van a comunicar con sus células blanco con norepinefrina. Miren, ellos pueden aquí inicialmente con acetilcolina y posteriormente con norepinefrina a sus órganos blancos que van a ser, ¿se recuerdan? Ellos tienen sus receptores propios, ya sea alfa o beta adrenérgicos en sus órganos blancos. Y acá unas vías adrenal simpáticas a partir del sistema nervioso central. Entonces ellos pueden comunicarse con algún órgano, en este caso la médula suprarrenal, o sea, las suprarrenales, ¿verdad? Tanto corteza o médula, para estimular la producción entonces de epinefrina o adrenalina. Miren, esta sería la preganglionar y aquí después ya se va a estimular la liberación de epinefrina. Va a viajar, porque esto es como una neurohormona, por el sistema nervioso central y va a ir a sus órganos blancos donde va a estar, al igual que la noradrenalina, la adrenalina o epinefrina, tiene sus receptores tanto alfa y beta adrenérgicos, ¿sí? Van a ejercer su acción acá. Esta imagen me gusta bastante. De ahí viene el glutamato. Cuando hablamos del glutamato vamos a ver de la transmisión glutamatérgica. Entre 50% y 80% de la población neuronal es glutamatérgica. Miren, muchas de las neuronas utilizan este neurotransmisor. Se sintetiza a partir de alfa-cetoglutarato por una enzima que conocemos como glutamato deshidrogenasa y también aminotransferasas. Pero también se puede producir a partir de glutamina por la glutaminasa que es activada por fosfato, ¿sí? Esta es captado por vesículas sinápticas y se une al zinc, ¿sí? Entonces siempre vamos a este complejo glutamato-zinc unido. Esto pues se da la despolarización de la neurona, entonces es liberado, ¿verdad? Las vesículas prosinápticas liberan el complejo glutamato-zinc, se va a unir a receptores específicos. Los más comunes los vamos a ver como NMDA, que se denominan así con estas siglas porque es N-metil de aspartato. N-metil de aspartato son receptores más comunes del glutamato, ¿verdad? Que van a provocar la despolarización y pues la activación de las neuronas postsinápticas. ¿A qué está asociado? ¿A qué está asociado el glutamato? Entonces, por medio de los receptores propicia la entrada de calcio a neuronas, ¿verdad? Que sería en la terminal sináptica, y el estímulo constante se relaciona a una potenciación a largo plazo, ¿sí? Que genera una potenciación como extensa, prolongada, ¿verdad? Entonces se menciona asociada a la potenciación a largo plazo con el glutamato, que está relacionada específicamente a la acción de memorizar, ¿sí? Entonces es muy importante en el sistema límbico y tiene énfasis tanto en la memoria, hablamos aquí de la memoria reciente, como también en el miedo y las emociones. ¿Oí? Acá un esquema donde vemos pues un receptor tipo, dijimos, NMDA, ¿verdad? Del glutamato. Aquí vemos, bueno, proteínas adaptadoras, solo sitios de unión que pueden ser reguladores como la glicina, espermina o, aquí era espermina o fenciclidina. Pero pues aquí lo que nos interesa prácticamente es el glutamato y que ellos también pueden, como dijimos, que permite también la liberación del calcio en que se genere un potencial prolongado, ¿se recuerdan? Este también podría ejercer una excitoxicidad si se prolonga demasiado este estado de potenciación de la neurona. Entonces también puede ser tóxico, ¿verdad? Y puede generar cambios en la polarización si esto se amplía demasiado. Entonces está muy relacionada también a epilepsia, ¿verdad? Con estados de polarización demasiado prolongados. Entonces hay liberación excesiva de glutamato y cuando hay liberación excesiva de glutamato que prolonga estos potenciales, ¿verdad? Se forma la epilepsia. Esta sería una causa de las que se puede originar la epilepsia
o que haya deficiencia del GABA, que vamos a ver ahorita que el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, muy relacionada a la epilepsia por estados de polarización prolongados, ¿verdad? Por eso el glutamato, y ahorita vamos a ver el GABA específicamente. Aquí está el GABA, miren que está relacionado también a la epilepsia, porque el GABA dijimos que es el conocido como ácido gamma aminobutírico. Cuando hablamos de este es la transmisión GABAérgica, ¿sí? Se produce a partir del glutamato, la glutamato descarboxilasa produce específicamente el GABA, ¿verdad? Que es el ácido gamma aminobutírico. Este es el neurotransmisor inhibidor, ¿verdad? Por eso hablábamos de la epilepsia. O se está generando demasiado glutamato, que es excitador, prolonga el estado de potenciación de la neurona, o está disminuido el inhibidor de esta polarización, ¿verdad? De este potencial de neurona prolongado. Entonces, este es el inhibidor más potente del cerebro, es el receptor GABA A, tipo A, es ionotrópico, y hay agonistas del GABA A comúnmente que promueven, ¿verdad? Este tipo de receptores. Cuando hablamos de agonistas, se usan como sedantes, ¿sí? Como son inhibidores, entonces agonistas de estos receptores se usan como sedantes, ejemplo, barbitúricos, benzodiazepinas, hidrato de cloral, valproato o etanol. Y muchos de estos también, se dan cuenta, son tratamientos de epilepsia, como las benzodiazepinas o el valproato, que es el ácido valproico, son tratamientos de epilepsia, ¿verdad? Porque ellos son agonistas de los receptores GABA A que van a estimular, pues, que se pueda recibir el neurotransmisor GABA, que sabemos que es un potente inhibidor. El receptor GABA es metabotrópico, ¿no? Para ver la diferencia que hay tanto ionotrópicos y betabotrópicos receptores entre los GABA. Y de ahí viene la serotonina o 5-hidroxitriptamina, ¿recuerdan? Este se origina a partir del triptófano, es la triptófano hidroxilasa. Produce el 5-hidroxitriptófano y a partir de la dopa descarboxilasa, pues se produce ya la que conocemos como serotonina. Las neuronas serotoninérgicas se proyectan hacia el córtex y la médula, ¿no? Comúnmente pues son las mayor productoras de serotonina. Su escasez, o sea, si hay escasez de serotonina, se asocia a depresión, ¿no? Efectos que puede ejercer vasoconstrictor, ¿eh? Es vasoconstrictor, aumenta motilidad intestinal también. Él también se puede metabolizar, ¿verdad? Al catabolizarse se va a producir el metabolito 5-HIAA, que es el conocido como ácido 5-hidroxintolacético. Este sería el metabolito al catalizar la serotonina. Comúnmente también este se puede excretar por la orina y si se detecta elevado puede ser en la orina, ¿verdad? Si hay mucha elevación de este metabolito en la orina, podemos hacer un diagnóstico de un tumor que es secretor de serotonina. O sea, hay mucha serotonina y se está metabolizando por la orina, como es de esta manera, como este metabolito. La serotonina, además de controlar el estado anímico, la serotonina se ha asociado con una amplia variedad de funciones. Están incluidas la regulación del sueño, la percepción del dolor, la temperatura corporal, la tensión arterial e incluso actividades hormonales. Fuera del cerebro, la serotonina ejerce un número importante de efectos que comprenden especialmente los sistemas gastrointestinal y cardiovascular, también asociado. De ahí viene el gas. Que habíamos mencionado el gas como un neurotransmisor, es el óxido nítrico. Síntesis se produce a partir del aminoácido arginina. La enzima es óxido nítrico sintasa, es dependiente de tetrahidrobiopterina, ¿sí? Es gas, no se almacena en vesículas. Esta sería una característica importante porque es un gas. Se enlaza al grupo hemo de la enzima guanilato ciclasa. Y como aquí activa la guanilato ciclasa, lo que forma es GMP cíclico como segundo mensajero, ¿sí? ¿Qué funciones puede tener? Relaja la musculatura lisa intestinal vascular,
Bueno, la musculatura lisa intestinal y también la vascular, o sea, hay relajación también de los vasos sanguíneos. Regulación de la producción de energía en la mitocondria. También se dice que cuando hay mucha producción de óxido nítrico puede ser citotóxico porque puede destruir enzimas mitocondriales, porque regula, miren, las enzimas mitocondriales en cuanto a producción de energía. Entonces también es tóxico si altera el metabolismo de la producción de energía de las enzimas mitocondriales. Está implícito en la formación de la memoria. En exceso se asocia a Parkinson y a Alzheimer por daño en cadena respiratoria. Miren, aquí está lo que diciendo, la cadena de transporte, ¿verdad? La respiración celular en la neurona, específicamente. ¿Sí? Entonces es citotóxico. De ahí viene la histamina. Miren, la histamina mencionamos que se origina a partir del aminoácido histidina. La enzima es la histidina descarboxilasa, produce la histamina, descarboxilando la histidina. Esta es presente en hipotálamo, participa en la liberación de hormonas hipofisiarias, también en el estado de vigilia y en la ingestión de alimentos. Tiene receptores histamina 1 en específicamente células mastocitos y receptores de histamina 2 en el estómago. ¿Bien? Neuropéptidos y otras moléculas que podemos mencionar están, bueno, péptidos incluyen más de 50 péptidos. La mayoría de los péptidos son metabotrópicos y son asociados a proteína G. El péptido intestinal vasoactivo sería PIP, ¿no? ¿Qué efecto puede tener? Inhibe la contracción del músculo liso y puede provocar vasodilatación glandular. Aumenta también el efecto de la acetilcolina. ¿Sí? Específicamente estamos hablando de esto. Pueden haber también familias multigénicas de neuropéptidos, como los péptidos opioides, que estos están relacionados con los efectos analgésicos. Aquí podemos mencionar el proopiomelanocortina, el proenzapalina A, tipo A, y prodinorfina. Estos serían péptidos opioides que se relacionan como efectos analgésicos. La sustancia P sería otra, que es familia de las taquicininas. Este está presente en nervios sensoriales y comúnmente está vinculado al dolor. Y aquí podemos hacer como un resumen, ¿verdad? Miren, aquí hay pequeños neurotransmisores moleculares, entonces hablan de, bueno, está un neurotransmisor, la acetilcolina, efecto postsináptico, a manera de resumen, como les dije, es excitador, ¿verdad? Entre los aminoácidos hablamos de GABA, que era el principal neurotransmisor, que era inhibidor, pero también está asociado a inhibidor la glicina, ¿sí? Que es un aminoácido inhibidor. Entre los aminoácidos glutamato, aspartato, acá está acá, glutamato y aspartato, son excitadores también, ¿eh? De manera de resumen, y aminas biogénicas como la dopamina, noradrenalina, serotonina, histamina, todas estas comúnmente pues son excitadoras, si se dan cuenta. Entonces, el neurotransmisor principal inhibidor, GABA, ¿verdad? Y aminoácido inhibidor principal, después está la glicina. Y yo creo, sí.